Nos acercamos ya al final de la semana, ya estamos en día jueves y hoy vamos a tratar el tema triunfo final de Dios. Aunque durante estos días atrás hemos hablado básicamente de Satanás, de Babilonia, hoy vamos a hablar del pueblo de Dios. Bueno, el tema es triunfo final de Sión y claro, es el triunfo final de Dios. Pero antes de que podamos comentarlo, ya que el pastor Dani Perla nos acompaña para poder profundizar un poco en estos temas, le invitamos a que nos acompañe en oración. Nuestro Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia agradecidos porque tú nos das en tu palabra la luz que necesitamos para comprender que el mal no va a triunfar al final. Gracias porque en tu palabra está nuestra esperanza y porque muy pronto hemos de ver cumplida esa promesa cuando Jesús vuelva por segunda vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pastor, durante estos días hemos estado conversando sobre el espíritu de Satanás, sobre el espíritu del orgullo, de la arrogancia y básicamente sobre Babilonia y cómo su espíritu se extiende a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos. Pero gracias a Dios que la Biblia no solo se centra en eso. Luego tenemos Isaías capítulo 24 al 27 y en esos capítulos se nos habla de la victoria final del pueblo de Dios y de la victoria final de Dios sobre el mal. Amén. Porque es importante para nosotros que no nos quedemos atrapados por el espíritu de Babilonia, es decir, por tener en mente en foco solo eso, sino que avancemos hacia la victoria que Dios tiene preparada. Definitivamente el profeta Isaías hace predicciones asombrosas, Sí. porque ya hemos estudiado que Isaías, aún antes que Babilonia fuera una superpotencia mundial, Isaías predijo que Babilonia iba a ser una nación poderosa, cuál era el espíritu que lo motivaba, pero también predijo su final, predijo su caída y predijo que esto será hasta el fin del tiempo, porque Babilonia, gobernada por Nabucodonosor, ya dejó de ser, Sí. pero el espíritu que alimentaba a Nabucodonosor, por ejemplo, recordar tan solo una ilustración, Nabucodonosor un día fue a pasear a sus jardines Sí. y él dijo, ¿no es esto la gran Babilonia que yo edifiqué? Ahí estaba el espíritu de arrogancia, de orgullo, y esto se extiende, así que a través del profeta Dios hace la predicción que aunque Babilonia creciera, finalmente iba a ser derribada. Ahora, resalta cuando usted lee Isaías 24 al 27 un lenguaje bastante interesante, pero de todo el lenguaje que se usa ahí sobre la destrucción final del mal, lo que me llama la atención sobre estos capítulos es una pregunta que puede surgir de ahí, que es una pregunta incómoda, hay que admitirlo como es, pero que tiene una respuesta y necesitamos comprenderla. Dios, pastor, Dios realmente destruye a los impíos, es decir, Él destruye a los seres humanos que han decidido vivir con el espíritu de Babilonia. Bueno, esta es una pregunta muy importante. Yo no creyera que fuera importante si no es que hace varios años atrás, recuerdo un pastor, un predicador de Canadá, había llegado fuera del país, fue esto, un lugar donde yo también estaba participando en el culto, y entonces él hizo la siguiente observación, y él dijo que el pecado es tan destructivo que cuando los impíos al final sean destruidos por el lago de fuego, no es que Dios envíe el lago de fuego, sino que el fuego sale de en medio de ellos por su maldad. Y me llamaba la atención lo que decía él, porque existe una inclinación de algunos estudiosos de la Biblia o llamados teólogos, especialmente de la parte norte de Europa, ciertas partes de Norteamérica, que ellos dicen que Dios no va a destruir a los impíos, sino que ellos no va a actuar, sino que es una manera pasiva. Él simplemente deja que el pecado fluya y que el pecado mismo ya tiene un germen de destrucción, pero hacen el papel de Dios pasivo en la destrucción de los impíos. Ahora, otro autor observaba un pensamiento contrario. Por ejemplo, el escritor adventista de origen judío, Clifford Goldstein, él dice en uno de sus libros que las personas que creen que Dios
tiene un papel pasivo en la destrucción de los impíos. Dice él, son personas de raza blanca y son personas que viven en países que no han sufrido, que no han experimentado la maldad plena de este mundo. Y por ejemplo, para un judío, hablar de sufrimiento está en su historia. Solo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, el genocidio nazi hacia los judíos, millones perdieron su vida. Ahora, ¿cómo se sentirán esos nietos, todos esos descendientes de ellos? Obviamente hay dolor en el corazón. Por ejemplo, si un padre ve que a su hijo le están haciendo un daño, el padre tiene que actuar. Si el padre no actúa, entonces lo que se llega a la conclusión es, bueno, no le interesa. No me ama. O sea, si mi padre no actúa, no me ama. Ahora, si Dios no actuara directamente en la destrucción final de los impíos, ¿qué significa eso? Que a Dios no le importa el sufrimiento de los seres humanos. Pero al contrario de eso, nosotros hemos estudiado que Dios mismo cargó el peso del pecado, la consecuencia del pecado en la cruz. Por supuesto que a Él le interesa. Solo que en la destrucción final de los impíos interviene algo que la Biblia llama una obra extraña de Dios. Muy bien. Porque es algo en lo que Él no es que le va a dar placer. Por ejemplo, cuando alguien se venga de otra persona, siente ese placer, esa satisfacción de haber resuelto. La gente dice, queremos que haya justicia, y luego le dan cárcel o le dan la pena de muerte a una persona y la gente dice, allá siente una satisfacción, se hizo justicia. Para Dios no hay esos sentimientos. Para Dios es una obra extraña porque aún Él no desea la muerte del impío. Y bueno, la Biblia es muy clara en eso. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que aquí tenemos que tomar una decisión. Al final, Dios va a vencer y el pueblo de Dios vence. Pero nosotros también tenemos que tomar la decisión de en qué lugar queremos estar, en qué parte del pueblo de Dios queremos estar, es decir, si queremos formar parte, para decirlo mejor, del pueblo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, queridos amigos que están en sintonía de esta emisora o que están viendo este canal, ha llegado el momento de decidir. Dios vence al final. El triunfo de Sión está asegurado. De Sión como un símbolo, así como Babilonia era un símbolo, ¿verdad, pastor? Así que como es un símbolo, ahora, pastor, me gustaría que, como para hacer una conclusión, nos ayude a comprender hacia dónde nos estamos moviendo en la historia de este triunfo. Todos los temas de Isaías que estamos viendo definitivamente tienen una aplicación local limitadamente, pero al final tienen una aplicación más universal que llega hasta el fin del mundo. Porque aquí en Isaías capítulo 24, nosotros encontramos, por ejemplo, en el versículo 1 dice, he aquí que Jehová devasta la tierra y la arrasa. Estamos hablando de Babilonia, y luego habla de toda la tierra. ¿Por qué? Porque ya vimos que el espíritu de Babilonia se ha extendido mundialmente. Así es. Y va a suceder al final. Cuando uno lee Isaías 24, hay figuras o hay algunas alusiones a lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 20, veamos un ejemplo. Isaías 24, 22 dice, serán amontonados como se amontona los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y al cabo de muchos días serán castigados. Por ejemplo, en Apocalipsis 20 dice que Satanás será puesto en una prisión, dice que después será suelto de la prisión, después viene el juicio final. Así que Isaías 24 se va a cumplir hasta después de los 1000 años, cuando Satanás, sus ángeles y los impíos reciban el castigo por sus pecados. Y allí, después de eso, dice el versículo 23 de Isaías 24, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión, en Jerusalén, y brille su gloria delante de sus ancianos. Algo maravilloso, hermano Gerson. Usted preguntó hacia dónde nos movemos. La Biblia habla de una era post-pecado, o sea, después del pecado. El pecado no es lo último en esta tierra. Amén. La Biblia dice, cuando Jehová haga esta obra, Él va a reinar en el monte Sión. Y qué lindo que nuestro mundo
tenga a Dios por rey, ya no va a haber injusticia, ya no va a haber dolor, ya no va a haber muerte. Finalmente, todo el mal va a ser erradicado y triunfará el bien. Así que usted puede estar seguro, y si algo puede aprender de esta lección hoy, es que el bien finalmente triunfará. Amén. Bueno, así que hay que orar para ponernos en las manos de Dios y que el bien triunfe en nuestro corazón y que así podamos vivir para la eternidad con nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas visiones de esperanza que nos das. Amén. Del futuro, que aunque hay cataclismos, aunque hay enfermedades, aunque hay caos muchas veces, pero tú nos señalas de que al final tú reinarás en este mundo. Pero antes queremos que reines en nuestros corazones, Señor, que seas el primero en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.